Amén. Amén. No, déjalo. No, déjalo. Pero abrí la puerta. Abrí las puertas. Abrí las puertas y que se sube. No, mejor no. Que Dios les bendiga. Estamos aquí debatiendo si me dejo el ventilador o no. Todavía hace calor aquí. Le damos la bienvenida a todos los que nos están mirando, a todos los que nos mirarán luego y a los que nos encontramos aquí en la casa para dar gloria al Señor y para escudriñar, para inquirir, como dice su palabra. Porque no lo sabemos todo y aún nos iremos a su presencia. Puede ser que no hayamos, ¿no?, alcanzado a conocer toda la verdad o todo el misterio que está encerrado dentro de la palabra. Como introducción, quiero dejarle este versículo, que luego lo vamos a ver, está en la versión de la PDT y dice: esto es lo malo del mundo, desear cosas solo por complacer nuestras malas pasiones, dejarnos atraer por lo malo que vemos y sentimos y sentirnos orgullosos de las cosas. Vamos a seguir. Ahí. De las cosas que tenemos, pero nada de eso viene del Padre, sino del mundo. El mundo está llegando a su fin junto con los deseos que hay en él, pero el que hace lo que Dios quiere vive para siempre. ¿Sí? Fíjense no me viene la palabra. Las cosas que deseamos, las que no son aquellas diseñadas por Dios, tienen una corta duración, ¿sí? A veces no nos llevan, porque aquí está hablando de cosas malas, ¿sí? No dice qué cosas malas, pero hay muchas cosas que pueden ser malas delante de la presencia de Dios. No solo cometer grandes pecados, sino que a veces el estar un poco en pausa también es un error. Entonces dice que el mundo está llegando a su fin con los deseos que hay en él, que hay en el mundo. Y quiere decir que nosotros tenemos deseos, pero a veces los tenemos mal puestos o deseamos mal, ¿sí? La palabra dice que a veces pedimos cosas y las pedimos mal. O dice el apóstol Pablo, dice también, dentro de esto mismo dice, que no sabemos cómo pedirlas. Entonces yo le agregaría, porque seguramente el apóstol englobaría estos deseos. Deseamos cosas y muchas veces las deseamos mal, ¿sí? Hoy quiero hacerles 5 preguntas. Esta meditación es un pequeño resumen de lo que hemos hecho 2 jueves y lo bueno que tiene, ¿no?, de que podamos sacar estas cosas escondidas y cómo en una mesa redonda en conjunto podemos dialogar y ver que como lecturas individuales que tenemos en casa y pensamiento, cómo el Señor las va ordenando, ¿no? Porque no venimos un jueves a las 8 ahí a sentarnos solo para reírnos, sino venimos a inquirir, a escudriñar, a meditar y a aprender. Aunque no funcione como un discipulado, y ahora le hablo a la casa, participe, porque no sabemos todo y es necesario continuar.
Ahora sí, Tabita. Si llegan hasta el final les voy a dar un regalo, pero los voy a tener como los influencers. Hasta que no terminen de verme no les voy a decir que les voy a regalar. Sí. Ah, y denle me gusta y sígueme y todo. El título es Atraer su presencia. ¿Sí? Esto lo había lanzado la maestra en el grupo que tenemos de WhatsApp y fue de esto lo que fuimos hablando en nuestras reuniones, este tipo de estudio, ¿sí? Y yo desglosé 4 preguntas. La primera, ¿sí? Dice, ¿te sientes atraído por la presencia de Dios? ¿Me siento atraído por la presencia de Dios? ¿Te atrae? ¿Cómo te das cuenta que el Señor con su presencia te atrae? Vayan tomando apuntes, ¿sí? Cada uno tiene que ir viendo luego en casa. ¿Te sientes atraído por la presencia de Dios? Es necesario que seamos atraídos a la presencia. Fuimos creados para estar en su presencia. Fuimos creados para alabarlo, para adorarlo, y eso se logra estando en su presencia. Entonces, si yo no soy atraído por la presencia, es porque hay algo en el medio. Yo iba a dibujar un triángulo al revés, o sea, un vértice, ¿sí? Aquí en la punta. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre, imagínense el triángulo, entre Dios, mi deseo, y aquí hay un equilibrio, una balanza, ¿sí? No puedo, miren, lo tengo aquí. No puedo tirar más para el mío, para mi deseo. Si mi deseo es en lo de Dios, sí. Pero a veces hasta en las cosas espirituales puede ser que deseemos mal. Miren, leíamos, el mundo está llegando a su fin junto con los deseos que hay en él, pero el que hace lo que Dios quiere vive para siempre. Hay una palabra que la Biblia la nombra muchas veces y se llama concupiscencia. La concupiscencia, el apóstol Santiago, que no lo puse, no vamos a buscarlo, lo voy a leer yo. En Santiago, capítulo 1, versículo 14, si no me equivoco, dice así, sino que cada uno, dice que está hablando de que Dios no tienta a nadie, ¿sí? Dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La concupiscencia es un deseo, para que se entienda, se define como una inclinación natural que tiene el hombre por esa caída en el Génesis, al pecado, al error. ¿Sí? Es algo natural que por habernos salido, ¿sí? En aquel principio, en aquel inicio de la creación, cuando había 2 seres, y que desearon algo incorrecto, esa inclinación al pecado. Y dice que siempre vamos a estar puestos como a confrontación de lo que deseo, mi deseo natural, y lo que realmente Dios quiere. ¿Sí? La concupiscencia es la inclinación al pecado. A veces la concupiscencia, si lo buscan, va a decir que siempre, generalmente está expresada por el adulterio, ¿sí? Por el cometer errores en el matrimonio o no estando casado, pero los que van de aquí para allá. Pero no solo eso, porque podemos adulterar espiritualmente
poniendo un deseo en mi corazón, en mi vida, que no va de acuerdo al propósito de Dios, ¿sí? Eso es la concupiscencia, o ahora si quieres llámele una inclinación al error. Miren, Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu de Dios, porque está con mayúscula, y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, ¿sí? ¿Ven? Cuando se pierde el equilibrio, voy a ir deseando mi inclinación hacia ese error, hacia lo natural, porque dice que de carne somos. En Argentina hay un programa cómico que sea de carne somos, y es verdad, siempre vamos a estar en el límite si no nos afirmamos. Aquí les puse algo que encontré, dice, de acuerdo con la etimología, ¿no?, de dónde viene la palabra concupiscencia, de un verbo que se llama cupere, desear en latín, ¿sí?, y que es reforzado con el prefijo con, se refiere a la propensión natural de los seres humanos a mantener relaciones sexuales y a partir de ahí a obrar el mal como consecuencia del pecado original que se encuentra en Génesis 3:8. ¿Y qué dice Génesis 3:8? Se los voy a decir. Dice que oyeron la voz después de haber cometido ese error, de haber comido del fruto, ¿sí? Ahora estamos hablando de Adán y Eva. El pecado original es la caída del hombre, ¿sí? Dice, y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto, ¿sí? Y Dios los llama y les dicen, ¿dónde estás tú? ¿Por qué te escondes? Te escuché y tuve miedo, le dicen ellos, ¿sí? Sabían que su inclinación no había sido la correcta, que su deseo no había sido el correcto. Y ahí es donde pagamos la consecuencia de ese error que conocemos como la caída a través del pecado o el pecado original. Nos vamos a la segunda pregunta. ¿Es importante para ti sentir que su presencia está contigo? Sí. La respuesta tendría que ser sí. No vale un depende. ¿Es importante para mí? Pregúntatelo. ¿Es importante para mí sentir que su presencia está conmigo? Moisés, luego lea por favor el capítulo 33, allí donde se establece un tabernáculo, donde se separa un lugar para que la presencia de Dios habite. Se hace esto porque el pueblo de Israel, si usted ha leído la historia, de concupiscencia las tenían un montón, de inclinaciones, de errores, de deseos, de dudas, ¿sí? Moisés le dice, en el diálogo entre Moisés y Jehová, porque él le dice que tendrán que salir, que los acompañará, dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. La presencia tiene que traernos reposo, tiene que traernos paz, tiene que traernos tranquilidad. Si la presencia no logra esto en mí, es porque hay algo que estoy haciendo mal. Hay algo que está ocupando un lugar y que no estoy dejando que su presencia esté conmigo, trabaje en mí. Tarea para la casa, Éxodo 33.
El capítulo el capítulo 33, se llama La presencia de Dios prometida. Dios tiene una presencia para el pueblo de Israel, pero ellos tenían que encaminar su deseo. Piensen qué tan mala inclinación a las cosas tuvieron los israelitas, que esa generación, por así decirlo, los adultos, no conocieron la tierra prometida. Se quedaron del otro lado. Probaron de la presencia un poquito, por la incredulidad, por la duda, por el temor, por crearse otras imágenes, por crearse su religión, por crearse su doctrina. Cuando les decía, aquí está mi tabernáculo, aquí está el lugar donde está mi presencia, para que a través, ¿no? Porque ahí no se podía entrar, pero a través del sumo sacerdote, que después era como que repartía la presencia. Y no supieron aprovechar estas cosas. Se quedaron a las puertas. Otro que no aprendía a descansar, que esto también lo hablábamos en el estudio, en el debate, era Saúl, ¿sí? Saúl tenía un espíritu que lo abatía, ¿sí? Que lo perturbaba. Luego lea, 1 Samuel, no me puse las gafas y no veo nada. Samuel 16, creo que es el 16. Lo tengo en un papel. Bueno, son cosas de la edad, ¿eh? 1 Samuel 16, ¿sí? Lea, que me quiero hacer la linda como la pastora y no uso las gafas. Miren, eso también se hereda, ¿ves? Entonces Saúl, decíamos que tenía un espíritu que lo abatía, que lo perturbaba, y aparece David. ¿Sí? Dicen, hay un muchachito, como aquí está Alberto tocando el teclado, que toca el arpa, y seguro que le traerá descanso a Saúl. Y la pastora nos decía que te toquen el arpa un tiempo para encontrar el descanso, para encontrar ese reposo, para encaminar tu corazón, para conocer el diseño de Dios. Este arpa será la voz de un evangelista, de un profeta, del pastor, del apóstol. Puede ser la mía, la de otro día con otro día, o la de cualquier siervo que trae una palabra. Y eso te va a ir ayudando, eso va a ser una música que apaciguará tu espíritu, ¿sí? Que encaminará tu deseo. Pero un día el arpa tendrás que ser tú mismo. Un día tendrás que aprender a, en medio de la tribulación, en medio de las circunstancias, a escuchar el arpa en el espíritu. Nosotros los cristianos, los que tenemos la fe, o pensamos que la tenemos, tendríamos que vivir en completo reposo, aún en medio de las tribulaciones. Es difícil decirlo, porque las cosas es verdad que nos mueven, nos conmueven. Podemos ser conmovidos, pero no movidos, no quitados del camino. Porque una prueba traerá más gloria, ¿sí? Pero no que nos quite gloria. Déjenme comprobar si me olvido de algo. Estamos en la segunda, ¿no? Entonces, Jehová le dice a Moisés, mi presencia irá contigo. Él nunca te va a dejar sin su presencia, y ahora lo vamos a ver en la siguiente. Vamos a darle un repaso aquí. Dice, la presencia de Dios te tiene que traer descanso, ¿sí? El pueblo de Israel en su paso por el desierto se sintió abandonado más de una vez. Por eso estaban siempre continuamente haciendo reclamaciones. La presencia de Dios habitaba
en el tabernáculo de reunión. Ellos no se daban cuenta que lo tenían allí en el versículo 7. ¿Sí? Dice, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Luego usted indague, escudriñe, no se quede solo con lo que vea en estas diapositivas. Tercera pregunta. Escuchá la prédica y después vas a ver el regalo. ¿Alguna vez has pensado que su presencia se había alejado de ti? ¿Alguna vez dijiste, Dios se olvidó de mí? Dios me tiene como el último trapo de la tierra. ¿Te sentís que Dios no está a tu lado? Sería una contradicción sentirlo por lo que acabamos de ver, porque dijo, mi presencia irá contigo, ¿sí? Se lo dijo a Moisés, pero Moisés, hoy eres tú, hoy soy yo, el pueblo de Israel es la iglesia, y lo es el mundo, porque aún tienen que seguir conociéndole. A todo aquel que en él crea, su presencia irá con él. ¿Alguna vez has pensado que su presencia se había alejado de ti? Mateo 6:21. Sí, hablábamos de los deseos. Dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará tu corazón. Que Dios no te deja desamparado, que Dios no se olvida de vos, que Dios no se esconde atrás de un árbol para no verte, que Dios no se tapa los ojos para decir, mirá lo que está haciendo esta. Lo que pasa es que el tesoro que hay en mi corazón no concuerda con el tesoro y el deseo que hay en el corazón de Dios. Entonces está el desequilibrio. Entonces digo que Dios se olvidó de mí, que Dios me dejó, que Dios no me bendice, Dios no me da trabajo, Dios no me da un coche, Dios no me da esto, Dios no esto, Dios no esto. Y sin embargo, todo pasa porque el corazón, representado también en el alma, no está alineado. ¿Sí? Tener sueños y deseos no es malo, ¿eh? Son malos, ¿no? Cuando decimos que el exceso, nos excedemos en querer lograr cosas por nosotros, en poner nuestras fuerzas en otras cosas que no son las de Dios. No digo que tiene que dejarlo todo, sino que hay que ser equilibrado. En el Salmos 16:11 dice, tú me enseñas el camino que lleva a la vida. Hay mucha alegría en tu presencia. A tu derecha hay placeres que duran para siempre. Leíamos en la primera pregunta, allí en Primera de Juan, que decía que los malos deseos o nuestros deseos o aquello que queremos hacer, lo que no está bien encaminado, tienen corta duración. Pero lo que hay a la diestra, porque es el lugar de honra que le dio a su Hijo, a la diestra de Dios Padre, a su diestra. Tú cuando tengas que hacer algo piensa a su diestra. Si no va a ser permanente y eterno es porque hay algo malo ahí. Vamos a la cuarta pregunta. ¿Buscas su presencia? ¿Qué haces para atraer su presencia a tu vida? ¿Sí? No es solo demandar, Señor, que tu presencia me siga, que tu presencia me ilumine, que tu presencia me encienda el coche, que tengo que salir a la madrugada y no veo bien. No, tú buscas, hago una búsqueda.
o me quedo solo con lo que me dicen en una prédica y no continúo a ver qué tan cierto. Yo siempre les digo cuando me toca, confronten, no se queden solo con lo que les digo, porque quizás me equivoco, ¿no? Tenemos que ir a ver si lo que me enseñaron el sábado, si lo que me enseñaron el jueves, si encuentro algo más, porque cada palabra encierra un misterio. Salmos 5:3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Quizás no se note mucho, pero esa mañana intenté resaltarla con negrito, ¿sí? La mañana es un tiempo. La mañana no es que yo me levante a las 4 o como dicen, seguir el orden biológico, el orden natural, ¿sí? del amanecer, y cuando amanece el sol a las 7 yo me levanto, oro, leo la Biblia. Si ahora amanece más temprano porque es verano, pues a las 5:30 me despierto, leo la Biblia y oro. No es un tiempo natural, es un tiempo en mí. Que sea temprano en mí el querer buscar la presencia, ¿sí? La mañana es un tiempo espiritual para cada uno, ¿sí? Buscar a Dios desde el primer momento que le conocemos y continuar en su búsqueda a lo largo de nuestra vida, en el día a día, ¿sí? Porque siempre hay algo por aprender. De este versículo del Salmo, para los que estén tomando apunte, sale mañana en el hebreo, ¿sí? La H 12:39. Cuando usted entra, dice que mañana es consagración, inquirir y reconocer, ¿sí? Tengo que reconocer que Jesucristo es mi Salvador, que dio su vida por mí, ¿sí? Y todo lo que trae esas primeras experiencias, ¿no? De conocerle y de reconocer que lo hizo por mí. Y reconocer muchas cosas más, pero eso es el principio. Una consagración, una entrega, ¿sí? Sinónimos de consagración es entrega, dedicación. Busquen los diccionarios, ¿eh? Yo no solo utilizo el Edward, yo me voy al Google, a las enciclopedias, confronto las cosas, porque la sabiduría del hombre fue creada por alguien. Entonces, si todo está alineado, las búsquedas tienen que ser certeras. Entonces, me tengo que dedicar, me tengo que entregar. Después que reconozco el sacrificio, luego me quedará por reconocer, ¿no? Toda la organización, reconocer a mi prójimo, a los maestros, a los evangelistas. Hay todo un camino de reconocimiento y de reconocerme y de encontrarme luego dentro de la palabra. En esa mañana está la consagración, la entrega, cuánto voy a dar de mi vida, de mis cosas, de mi dinero, de mi tiempo, de lo que Dios me da, de todos mis deseos, hacia dónde voy a poner la balanza, hacia dónde la voy a inclinar. Y luego dice inquirir, ¿sí? He escuchado lo que me dicen, oigo con atención, pero necesito inquirir. Inquirir significa indagar, escudriñar, estudiar, más fácil. Estudie, hágase preguntas,
Cuando le viene algo a su mente, una palabra o algo, fíjense, yo ahora porque lo he escrito, pero más o menos esto es lo que usted vería cuando yo me traigo una hoja o leo de aquí. Hágase preguntas, pregúntese y busque la respuesta en su palabra. El Salmo 63 dice, temprano te buscaré. Temprano te buscaré, otro tiempo, es la mañana, ¿sí? Es ese tiempo de dedicación, el primero, ¿sí? Es cuando el hombre nos levantamos en la mañana y comienza el día, ¿no? Y después llega a las 8, las 9 y ya nos vamos medio arrastrando. Él quiere la mañana, donde tenemos la fuerza. Creo que queda una más. Siempre es la misma pregunta. Vamos a la siguiente. ¿Qué haces para atraer su presencia a tu vida? ¿Queda una más? La siguiente. Pues se las voy a tener que decir. ¿No se cargó? Ese. Ahí está, sí. Es siempre la misma pregunta. La presencia de Dios siempre está con nosotros, ¿sí? Así, con esto vamos a terminar. La presencia de Dios siempre está con nosotros. Se lo dijo a Moisés y hoy te lo dice a ti. Mi presencia irá contigo. El Salmo 139, del 7 al 10, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿A dónde te vas? Siempre está la presencia. Si nos creemos que la presencia de Dios no está con nosotros es porque no leemos. Y no leemos con atención. Entonces, si te sentís abandonado, indagá dónde está tu inclinación, dónde está puesto tu deseo. Porque dice, habíamos leído que hay una división entre lo del espíritu y la carne. No es que Dios se separa de ti, eres tú, soy yo la que me alejo. La presencia está siempre ahí, la presencia está latente, la presencia siempre espera. Lo que vamos para atrás, por desequilibrio, somos nosotros. La palabra, luego para créame que esta diapositiva es verdadera, busque el Salmo. ¿A dónde iré? Así haga un pozo y me esconda en el sótano, en el arcón de las herramientas, que ahí me va a encontrar. Andá, llorá, pataleá, hacé lo que quieras, su presencia irá ahí. No te puedes esconder. Adán y Eva no pudieron. Adán y Eva se metieron atrás de un árbol, estaban con miedo por lo que había pasado. Y le dice, ¿por qué te escondes? Él es un Dios de amor, de misericordia. Su presencia irá contigo todos los días hasta el fin del mundo, como leíamos. Hay un fin de este tiempo que tenemos nosotros aquí, que nos juega en contra, porque el tiempo no se detiene. Entonces, a partir de hoy, ya no puedes decir que Dios te ha dejado solo, que Dios no te quiere, que Dios no te da nada, porque en realidad el desequilibrado eres tú o soy yo.
Vamos a orar. Porque tiene que haber, luego el regalo es que mañana subo estas diapositivas para que se las puedan descargar en su móvil y les quede como material. Tenían que escuchar la palabra hasta el final. Tenemos que haber muchos desequilibrados dentro de la iglesia. Y no digo dentro de Tiempo Nuevo, hablo de la iglesia de Cristo. Es necesario que la iglesia busque el equilibrio. No puede ser que mitad de congregación tenga un deseo, el otro tenga otro, y que siempre estemos en la balanza. Dios vino, estableció un diseño, estableció un reino, no 25 millones de reinos para las tantas doctrinas y tantas denominaciones que hay. Él quiere una iglesia, un reino, un deseo, el suyo. Entonces, primeramente, tenemos que buscar nuestro tiempo, mi mañana. Encuentra ese tiempo, el primero. Alinea tu deseo. Encuentra el desequilibrio. En estas preguntas que hicimos, ¿en cuáles te ves? ¿En cuáles te reflejas? Entonces así podrás restablecer, actualizar tu deseo. Mi presencia irá contigo, te dice el Señor. No estás solo. Yo estoy contigo, no temas. Las promesas de Dios en su palabra no fueron solo para aquella gente, aquellos que tú estás leyendo en la Biblia. Esas personas te representan, son figura. Pon tu nombre. ¿A dónde subirás? ¿A dónde quieres esconderte? Mi presencia va contigo. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Gracias, Señor, porque tu palabra es una fuente inagotable de vida. Porque en ese libro están encerrados todos los misterios. Enséñanos, Señor, enséñame en primer lugar a mí, a dedicarte mi mañana, a dedicarte mi primer tiempo, mi primer deseo, porque eres lo que tú quieres de mí. Enséñanos a madrugar, a ser madrugadores, para entender lo que tú quieres hacer con cada uno. No solo entender, sino tomarlo, aceptarlo, reconocerlo. Trae consagración a tu pueblo. Trae ganas de indagar, de escudriñar, de inquirir, dedicación. Porque sin tu presencia no somos nada. Es más, si doy un paso atrás, no soy nada. Me alejo de tu presencia. Establece a partir de este momento tu mañana con el Señor. Establece ahora tu primer momento con el Señor. Un tiempo con Él. No es una hora en el día que te levantes temprano, sino que Él sea lo primero. Que equilibres tu deseo.
Gracias, Señor. Trabaja en cada uno, Padre, en aquellos que se han sentido alguna vez abandonados, aquellos que se han sentido alejados de tu presencia, Padre. En el momento en que sea escuchada esta palabra, Padre, que ellos puedan revertir este pensamiento, porque la palabra lo dice, que tu presencia está conmigo y está con él o con ella. Te alabamos y te bendecimos y te damos toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.